El cristianismo da mucho valor a las velas, pero no por su poder calorífico o iluminador, sino por su valor litúrgico y especialmente por los efectos misteriosos que producen las velas encendidas, especialmente las bendecidas. En este artículo revelaremos cuáles son esos efectos misteriosos de las velas y cómo usarlas. Hay cosas que te sorprenderán. No te lo pierdas. Pocos objetos fabricados por el hombre tienen tanta importancia y misterio en el cristianismo como las velas. Y no se trata solamente de su simbología, sino de lo que pueden hacer en momentos críticos. Por ejemplo, mencionemos el importante rol que asumirán las velas bendecidas en la profecía de los 3 días de oscuridad, que serán la única iluminación que habrá en el planeta. O también el milagro del fuego santo que se enciende espontáneamente, sin intervención humana, en la Pascua Ortodoxa en la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, desde hace más de 1500 años. Las velas se prenden espontáneamente ante un pedido de oración del sacerdote patriarca. Sobre estas cosas hemos escrito artículos cuyos links te los dejo en la descripción de este video. Y más adelante hablaremos sobre su importancia respecto a las pobres almas del purgatorio, ya sea en los cementerios o en la devoción de encender velas y orar por las pobres almas, especialmente los sábados. La simbología católica ha creído que la pureza de la cera de una vela simboliza el cuerpo de Cristo. La mecha es una imagen de su alma y el fuego representa su naturaleza divina. Las velas aluden además al sacrificio de Cristo por la humanidad y son un signo de la presencia de Dios en el templo y de la devoción constante de los cristianos. Los documentos muestran que las velas se empezaron a usar en el cristianismo a partir del siglo IV, especialmente para alumbrar las catacumbas que eran oscuras. Y había un rito en Jerusalén que era ofrecer una vela encendida para aquel que era la verdadera luz, o sea, Jesús. Y de esta ceremonia nació el uso de la vela en la Pascua, o sea, el cirio pascual. Y no tardó mucho tiempo en que 2 velas presidieran la procesión hasta el altar del libro de los Evangelios, y que estas velas luego se colocaran detrás del altar. Y el tercer movimiento fue tenerlas encendidas durante toda la misa. Los documentos muestran también que a finales de los años 600 se celebró por primera vez con velas el 2 de febrero, fiesta que luego fue llamada de la purificación de la Santísima Virgen María y que llega a nuestros días como la fiesta de la Candelaria. Sin embargo, esta práctica del uso de las velas fue ensombrecida por la Reforma Protestante que abolió el uso de las velas, pero persistió en la Iglesia Católica como símbolo de luz, gracia y devoción, e incluso se extendió desde el altar hasta el bautisterio y la puerta del sagrario, y en los monasterios pasó a ser el símbolo de la hora de oración. Hoy los católicos distinguen las velas votivas y las bendecidas. Las votivas son las que se colocan en grandes cantidades en los lucernarios por parte del propio pueblo para honrar a un santo, imágenes de la Virgen María o de Jesús. Y luego están las velas bendecidas, que son las que pone el propio templo frente a las imágenes y en el altar, que son bendecidas por un sacerdote. Pero una cosa realmente destacable en la devoción popular es la utilización de las velas para acompañar el sufrimiento y orar por las pobres almas del purgatorio.
Una lámpara o vela encendida por las almas del purgatorio significa Cristo, la luz del mundo, al que imploramos nuestras oraciones para que sea la luz que brille sobre los difuntos. Son una limosna para las almas sufrientes, porque a medida que la llama consume gradualmente la vela, la caridad reduce los tormentos del fuego purificador del purgatorio. Las tumbas, particularmente de los mártires y santos, se llenaban de vela, incluso durante las primeras persecuciones. Y es por esto que la Iglesia adoptó esta práctica piadosa encendiendo numerosa cantidad de velas durante sus solemnidades. Hay un relato conmovedor de una lámpara en la tumba de Santo Tomás Apóstol que continuó ardiendo aún durante las tormentas más feroces. Y también las velas encendidas en las tumbas de San Gregorio, San Constantino y Santa Genevieve, que siguieron encendidas a pesar de los esfuerzos de los espíritus malignos que las atacaban. Y hay una práctica devocional que todavía se mantiene, que es encender una vela por las pobres almas del purgatorio, especialmente los sábados. Varias manifestaciones de almas del purgatorio justifican esta devoción. Una persona fallecida se le apareció un pariente y se quejó amargamente porque se había descuidado un sábado para encender la vela de las pobres almas. Y un sacerdote relata que un campesino intentó durante 3 noches robar fruta del huerto de su vecino, pero cada vez que se acercaba al lugar, una luz venía hacia él o se movía en círculo alrededor de la casa. Más tarde, confesó su culpa al dueño, diciéndole que fue desalentado por un guardia vigilante. Pero el hombre respondió que no tenía ningún guardia, pero sí la costumbre de encender una vela durante todas las noches para las almas del purgatorio, y que estos espíritus agradecidos debían haber cuidado su propiedad. María Sima cuenta un caso de una señora que prendió una vela para las pobres almas del purgatorio y la puso en una estufa cerrando sus puertas. Y cuando el esposo vio una luminosidad, abrió las puertas de la estufa y no solo vio una vela, sino 6 manos orando. Y cuenta otro caso de un niño de 11 años que se le apareció para pedir oración y le dijo que estaba en el purgatorio porque el día de los fieles difuntos apagó en el cementerio las velas encendidas en las tumbas y robó la cera. Por ello debió permanecer durante un tiempo en el purgatorio. Por lo tanto, las velas encendidas son de mucho valor para las pobres almas del purgatorio y especialmente los sábados y los 2 de noviembre. Y justifica además la costumbre de encender una vela ante fotos de seres queridos muertos. En Foros de la Virgen María hemos publicado un artículo sobre el misterioso poder de las velas en el cristianismo. Te lo recomiendo leer porque tiene mucho más información y el link te lo dejo en la descripción de este video. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube si aún no lo has hecho y de hacer clic en la campanita de notificación para que YouTube te avise cada video que lanzamos.